gracias. Recibamos con un fuerte aplauso, por favor, al biólogo Alejandro Torres Lazarín. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar aquí acompañándome en esta breve plática que vamos el día de hoy y en esta tarde a hablar de la norma 240, la NOM 241 SSA1 del 2021. Quizás esto les suene a ustedes diferente porque no es un foro para dispositivos médicos del lado de los médicos, es del lado de los fabricantes. Entonces la NOM 241 habla precisamente de todos aquellos requerimientos que se necesitan cumplir para que, vieron aquí que nuestra empresa se dedica sobre todo a la industria farmacéutica, a la industria aeroespacial, automotriz y a la industria de dispositivos médicos. ¿Qué tienen en común? Es muy sencillo: proteger la vida de los seres humanos, proteger la vida de los pacientes, proteger la vida de quién, de los conductores, de los autos, de los pasajeros en los aviones y de todos aquellos que recibimos algún dispositivo médico, ya sea en una intervención, en una clínica o con un médico. Todas estas normas están hechas para proteger la integridad y la salud de nosotros. Entonces, vamos a empezar. La NOM 241 está hecha precisamente para que los fabricantes de dispositivos médicos puedan salvaguardar la integridad de aquellos que vamos a utilizarlos. La FDA es la Food Drugs Administration, obviamente una institución americana. Define lo que es un dispositivo médico como cualquier tipo de máquina, instrumento, equipo, dispositivo o sistema de entrega que esté involucrado o se use para cualquier tipo de propósito o aplicación médica con la intención de afectar al cuerpo de manera no química, esto es, de manera física. ¿Qué son los dispositivos médicos? Bueno, pues obviamente deben de cumplirse en un proceso de fabricación. ¿Para qué? Para precisamente garanticen la calidad y la funcionalidad de los mismos. Podemos ver aquí bolsas de transfusión de sangre, desde hasta un curita, una ampolleta, un termómetro, un estetoscopio, en fin, todos estos se caracterizan como dispositivos médicos. Se clasifican en tres. Los primeros son los que ya tienen una garantía, o sea, han comprobado de que no generan problemas en el organismo. Esos son los número uno. Número dos son aquellos que permanecen dentro del cuerpo humano menos de 30 días. Y número tres son aquellos que están dentro del cuerpo humano más de 30 días y que son aceptados en la práctica médica. Dentro de estas categorías pues tenemos el equipo médico, estetoscopios, termómetros, baumanómetros, etcétera. También tenemos prótesis, órtesis y ayudas funcionales y también agentes de diagnóstico. Todos ellos son categorías de dispositivos médicos. Insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos y de curación, productos higiénicos como por ejemplo el gel. Aquí me gustaría detenerme un minuto para explicarles cómo es que funciona la COFEPRIS. Tengo clientes que fabrican gel antibacterial y antiviral. Y la COFEPRIS les hizo que invirtieran más de 1 millón de pesos para fabricar gel para manos, ahora que estuvo tan de moda en el COVID. Y me decían los dueños, ¿por qué tenemos que tener un área limpia para fabricar un gel que está comprobado que puede eliminar el 100% de las bacterias y el 100% de los virus? Si mi producto por sí mismo es un desinfectante, es un sanitizante, ¿por qué tengo que envasarlo en un área limpia? Y la respuesta es riesgos. Ahora en la industria automotriz, aeroespacial, farmacéutica, dispositivos médicos, la palabra clave son riesgos. Y de hecho ya pronto lo van a ver ustedes en los hospitales, en las clínicas. Esa palabra riesgo afecta a los quirófanos. Se tiene que pensar desde un punto de vista, vamos a decirlo así,
catastrófico, fatal, negativo, para ponerse a pensar mal. A todos los que nos gusta pensar mal, que vemos el arrocito negro en el arroz blanco, somos especialistas para ser auditores en esto. Entras a donde entras y vas a ver lo malo, así haya un 99.99% de cosas buenas, yo voy a ver ese 0.1% malo. Eso se llama riesgo. ¿Cuál es el riesgo? De que un fabricante de un gel para manos, que estaba comprobado con un 100% de efectividad, con pruebas clínicas, pruebas de laboratorio, que haya invertido más de $1 millón para hacer áreas limpias y llenar su gel en botellitas de medio litro, de 600 mililitros, de 2 litros. Bien, la palabra es riesgo. ¿Qué pasa si una bacteria logra empezar a crecer en un medio como es un gel? Imagínense una bacteria o un virus que logre sobrevivir en esos medios que son totalmente asépticos, alcohol isopropílico, metanol, etcétera. ¿Qué pasaría si esa bacteria se escapa de ese laboratorio, de esa fábrica, y empieza a reproducirse en medios externos? Sería imparable. ¿Se puede? La palabra clave es evolución. Los microorganismos evolucionan. Y entonces, si son eliminados en un medio, pues puede ser que alguna variante de ese virus, de ese microorganismo, logre sobrevivir. Eso se llama evolución. Todos los seres humanos continuamente, generación tras generación, tenemos mutaciones y variamos nuestra información cromosómica y genética. Entonces, imagínense un virus, una bacteria que tenga esa variación y logre subsistir en un medio de fabricación de ese tipo de geles. Sería imparable. Podríamos hasta pronosticar peor que una pandemia de COVID-19. Si ese virus o esa bacteria escapa a ese sistema de producción, entonces, ¿qué dice la COFEPRIS? Vamos a minimizar riesgos. Entonces, fabricas un área limpia de $1 millón. ¿Para qué? Para evitar precisamente que sucedan este tipo de situaciones. Entonces, la palabra es riesgos. Obviamente, dentro de lo que es la fabricación de dispositivos médicos, pues tenemos varias áreas, ¿no? Son instalaciones y equipos. Áreas limpias, como los podemos ver aquí, donde el personal tiene que vestirse de acuerdo para evitar contaminar los productos. Yo he entrado a fábricas de dispositivos médicos y me sorprende que a veces las operadoras guardaban catéteres que se introducen dentro de las arterias o dentro de las venas con las manos sin ninguna protección. Y yo me preguntaba, ¿y por qué no se ponen guantes? ¿Por qué no lo hacen en área limpia? Sí, sí tenemos áreas limpias, sí, pero tus operadoras no tienen guantes. Y esos van directamente o debajo de la piel o dentro de las venas. ¿Por qué no te proteges? Y nos decían, es el procedimiento que tenemos que seguir. Y esto se exporta a Estados Unidos. Y yo decía, ¿y la FDA no te ha visitado? Sí, sí vienen y me visitan. Entonces, ¿por qué no usan guantes? Y la respuesta era, es que la esterilización final se lleva a cabo en Estados Unidos con ETO, que es un gas muy, muy agresivo. Y yo les preguntaba, sí, pero tú estás sacando el producto ya empacado. ¿Cómo va a entrar el gas en un producto empacado? Se quedaron con cara de ¿what? Y me dijeron, no sabemos cómo lo hagan. Entonces dije, pues qué bueno que esté tu marca, porque yo en mi vida me voy a poner algo de esto, ¿verdad? Bueno, todo esto, todas las regulaciones, todas las normas, tienen la finalidad de proteger la salud y la vida de los seres humanos, de sus seres queridos. ¿Por qué las regulaciones cada día se hacen más estrictas? ¿Por qué dispositivos médicos a partir del 2021 incorpora el monitoreo continuo de partículas suspendidas en aire? Aquí tengo un contador de partículas portátil. Incorporan mediciones de temperatura, humedad, presión diferencial en áreas limpias. ¿Por qué incorporan cuartos limpios? Áreas limpias. ¿Saben por qué? Porque en Estados Unidos, como en Europa, sí hay estudios. La gente llega a morir en hospitales, en clínicas, y empiezan a investigar qué pasó.
Llegan a las causas raíces y, ¿sabes qué? El producto venía contaminado. El suero que le colocaron a este paciente tenía demasiadas partículas suspendidas en el líquido y le ocasionó una embolia. Y entonces el paciente quedó mal. Fíjate que estos se murieron. ¿Por qué se murieron? Pues es que entraron a operarse del talón y les dio una septis. ¿Y de dónde vino la septis? Investigan y ¿qué creen? Venían en los inyectables, en los sueros, que son inyectables de gran volumen, o en las inyecciones que te ponen intramusculares, que son inyectables de pequeño volumen. Y resulta que esos inyectables venían contaminados con bacterias y les dio una septis. El cuerpo humano está débil porque estás recién operado, tu sistema inmune está débil, te da una septis y te mueres. Y entraste a hacerte una cirugía del dedo gordo o del talón. Entonces, en Estados Unidos y en Europa, que sí llevan a cabo estas investigaciones, ¿quiénes? Pues las autoridades de salud llegan a esas causas raíces y dicen, ¿saben qué? Hay que corregirlo. Y entonces surgen las normas. ¡Voilá! De ahí viene todo eso, para evitar que más se mueran, como en la industria automotriz. A mí me llegaron a firmar un papel en una fábrica de aviones, que no voy a decir por confidencialidad, porque no quisieron seguir las recomendaciones de dónde poner los contadores de partículas, qué mediciones tenían que hacer para que esos jets ejecutivos de fibra de carbono fueran seguros. Hasta que se cayó uno en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces cerraron la fabricación. Pero yo tengo mi carta porque eso es penal. O sea, obviamente la organización americana investiga porque se caen los aviones y tienen que llegar a la causa raíz. Y pueden llegar a multar a la Boeing, pueden llegar a multar a la que ustedes quieran. Y yo tenía mi carta protegiéndome porque iban a decir, no, es que el asesor nos dijo malas cosas. No, aquí está mi carta donde yo les dije cómo era y me firmaron que no me iban a hacer caso. Esa era mi cartita. Para que vean cómo las regulaciones siguen protegiendo a los seres humanos. De que no se caigan en los aviones, de que no exploten en las naves espaciales. Todo esto tiene que ver con cuartos limpios y áreas limpias, que es lo que vamos a tocar hoy, que es un sistema crítico. Pasamos al sistema HVAC. Ese no es otra cosa más que el sistema ¿de qué? De calefacción o enfriamiento, pues como los que tenemos por aquí, ¿no? O sea, aire acondicionado. Pero el aire acondicionado para áreas limpias llega a las áreas limpias a través de filtros EPA. Ahorita los vamos a ver en otra imagen. Y esos filtros EPA garantizan que el aire que entra en un cuarto limpio o un área limpia esté libre de partículas y de gérmenes. Entonces ese es el principio de un área limpia o de un cuarto limpio, el que esté libre de gérmenes y de partículas suspendidas en aire. Otro sistema crítico es el agua. Agua purificada PW y agua para inyectables, es WFI, Water for Injection. Todo esto que ustedes ven aquí sirve para protegernos a nosotros como pacientes, o para los que utilizan un avión, una nave espacial, un automóvil, o todo esto que estamos viendo, dispositivos médicos. Me dicen el mago de los sueños. Bueno, esta es la norma que viene al final en el anexo, en el apéndice A de la norma NOM 241, y habla precisamente de los límites de partículas de 0.5 y 5 micras. No voy a ahondar mucho eso porque está ya ahí la tabla, es cosa de que ustedes, si tienen inquietud, entren a internet, la busquen y la puedan analizar, pero básicamente en México manejamos clase A, clase B y clase C, y la ISO maneja clase 5, clase 7 y clase 6. Son más o menos equivalentes. De hecho, la NOM 241 en esta tabla se basa en la ISO 14644-1, -2 y -3. Y la ISO 14644 es un lenguaje universal. Si yo estoy en Japón o en China y yo digo mi área limpia produce dispositivos médicos y es ISO 5, la automotriz, la electrónica, la farmacéutica o incluso las fábricas de dispositivos médicos que están en la frontera norte, Reynosa, Ciudad Juárez, Mexicali, Tijuana, entienden lo que es un área limpia clase 5. Es un área limpia
no muy limpia, lo suficiente para que los dispositivos médicos sean seguros, los fármacos, los inyectables sean seguros, los aviones sean seguros. Pero existe clase 1, que es de las más limpias. ¿Cuál es la más limpia? La clase 1. ¿Quién la utiliza? ¿Qué creen? Los que fabrican discos duros, los que fabrican los procesadores electrónicos usan clase 1. Por ahí alguna vez, hace como 10 años, había un anuncio en la televisión donde salió un tipo que parecía astronauta, japonés o chino, y salía en un área limpia fabricando los procesadores de Intel. Esas son áreas súper limpias, ¿no? Son características de ese tipo de fábricas. Tenemos también la clase 7, la 8, la 9, en fin, tenemos varias hasta lo que se conoce como el área gris. Procesos metálicos donde hay fábricas que, ¿qué es lo que hacen ellos? Pues obviamente clavos quirúrgicos, prótesis quirúrgicas de titanio, porque ese proceso es sucio, no puede ser tan limpio, ¿verdad? Ya después el pulirlo, lavarlo y llevarlo a un quirófano, ese es otro proceso, pero al menos la fabricación se conoce como un área gris. Instalaciones y equipos. ¿Cómo se puede cumplir? ¿Cómo puedo saber que mi área limpia, mi cuarto limpio cumple con ese nivel de limpieza, por ejemplo ISO 5? Existen sistemas de monitoreo continuo donde me dan gráficos en tiempo real de partículas, temperatura, humedad, presión diferencial, etcétera. Podemos poner varios parámetros. Si nosotros tenemos un monitoreo continuo, como nos los pide la tabla, para una ISO 5, pues existen las tecnologías. También se tienen que hacer, ya dentro de la calificación de áreas limpias, pues lo que llamamos visualizaciones de flujo laminar. ¿Para qué sirven? Pues para ver que los filtros EPA están funcionando adecuadamente. También existen zonas para desvestirse y vestirse, para evitar que los operadores, los trabajadores ingresen partículas a las áreas limpias. Es muy estricto. Yo les recomiendo que vean videos de áreas limpias para que de alguna forma se den cuenta de este mundo que quizás ustedes no conocen, pero que tiene que ver con todo lo que los médicos, los cirujanos utilizan. El sistema HVAC, se les había yo comentado que es el sistema de aire acondicionado. Aquí van los filtros EPA, que tienen una eficiencia del 99.997% para detener el 99.997% de partículas suspendidas en aire de 0.3 micras o mayores. Ahí es donde se instalan los filtros EPA y este sería un cuarto limpio. Obviamente están hechos de papel filtrante y requieren de turbinas para inyectar el aire a través de ellos. La fabricación en áreas limpias, textiles. Bueno, los textiles tienen que fabricarse en áreas limpias porque al final van a ser utilizados en los quirófanos, ¿verdad? Entonces tienen que ir libres de partículas y bacterias. Estos aparatos pueden decirme cuántas partículas hay, pero no me van a decir cuántas bacterias hay o cuántos microorganismos. Me van a decir cuántas partículas hay por metro cúbico y dentro de esas algunas pueden ser microorganismos. Por eso se utilizan para controlar las áreas limpias. ¿Saben cuáles son los conteos en un área limpia, por ejemplo, de inyectables, viales, ampolletas o bien sueros? Cero. Cero partículas de 0.5 micras, de media micra, cero partículas de 5 micras, o sea, nada. Aquí yo puse a trabajar para que se den una idea del comparativo, este contador portátil, y aquí tenemos 10.527.915 partículas por metro cúbico. O sea, estamos respirando aire normal. Y de 5 micras tenemos 236.042. Eso es lo que respiramos todos los días en un ambiente como este. Pero en un área limpia son cero. ¿Y por qué cero? Pues porque es muy estricto el proceso en donde se tienen que fabricar los dispositivos médicos, las ampolletas, los inyectables, etcétera.
Como decíamos, existen varias clasificaciones en la ISO. La 9 no es tan limpia, pero aún así se utiliza para fabricar válvulas para el corazón. Estas son, le llamamos bioproductos. Me parece que vienen de los cerdos y se ponen en los corazones de los seres humanos. Bueno, pues esos se tienen que procesar en áreas limpias. También estos les llaman tubos endotraqueales, también se tienen que fabricar en áreas limpias. Lo mismo también los tejidos celulares, por ejemplo, de piel, tienen que fabricarse en áreas limpias y también tienen que no solamente medir partículas, sino temperatura y presión diferencial. ¿Qué es presión diferencial? Bueno, un cuarto limpio hay que inflarlo para evitar que las partículas entren de afuera hacia adentro. Si yo lo inflo, siempre va a estar saliendo el aire de ese cuarto limpio hacia los cuartos adyacentes como el vestidor, el desvestidor o los pasillos. Por eso hay que medir la presión diferencial para garantizar que durante el proceso de fabricación siempre esté protegido. ¿De acuerdo? Vayan anotando porque vamos a dar algunos obsequios al final para quien responda adecuadamente. Clase ISO 8 es un poquito más limpio que la 9 y ahí ¿qué fabrican? Jeringas desechables. Estos están aquí, son lentes intraoculares y el que está allá pues es un catéter, ¿no? Que va directamente a vena. Clase ISO 8 también se fabrican todo lo que son clavos para lo que son las intervenciones ortopédicas. También se pueden fabricar prótesis para rodilla, hombro, etcétera, ¿no? La ISO 7 pueden fabricarse, por ejemplo, como estos indicadores de diagnóstico para, por ejemplo, el VIH. ¿Qué tenemos que medir en la clase ISO 7? Presión diferencial, partículas totales, volumen de inyección, humedad relativa. Cada vez hay que medir más cosas. Mientras más limpia es el área, nos exigen más mediciones. La ISO 5 se usa mucho en la industria farmacéutica y también de la de dispositivos médicos. ¿Para qué? Para fabricar inyectables, enviales, ampolletas de gran volumen, de pequeño volumen, sueros, etcétera. Dispositivos médicos, pues las cajas de Petri con agar, que si se contaminan, pues no sirven de nada, ¿verdad? Entonces se les considera en una área de ISO 5 donde tienen que tomar todos estos parámetros para poder cumplir. Los agentes de diagnósticos, por ejemplo, existen de esterilización terminal, como esto estamos hablando de las cajas de Petri con agar, para procesamiento aséptico con entorno mínimo de clase ISO 7 y, por ejemplo, sistemas de agua según la FEUM para inyectables. Radiofármacos. ¿Quién no ha hablado ahora de la famosa tecnología de los radiofármacos? Se usan en los PET. Si hay aquí médicos me pueden decir que es un PET, ¿no? ¿No? Bueno, es una tomografía donde van a ver, pues obviamente una radiografía a colores, pero con pequeños puntitos luminosos. Cada puntito luminoso es una molécula cargada radioactivamente y que puede ser identificada en esa tomografía. Y cada molécula va y con sus, vamos a llamarlo de esta manera, con su anclaje se le pega a las células exclusivamente cancerosas. Entonces, en un PET yo puedo ver en todas las partes de mi cuerpo si tengo cáncer o no tengo cáncer. ¿Qué tan específicas son? Son muy específicas. ¿Dónde las fabrican? En el ININ, en el Instituto de Investigaciones Nucleares que está ahí por Toluca, por Ocoyoacac. Y aquí lo bonito de todo es que a veces hay accidentes. Gracias a estos radiofármacos se aumentan la radioactividad en cada una de esas moléculas. Se dieron cuenta que no solamente iba esa molécula y se posaba sobre las células cancerígenas, sino que como tenía más radioactividad las mataba. Entonces ya están en estudio experimental
la terminación del cáncer a través de radioactividad específica. Claro, apenas están en esos pasos, ¿no? Ojalá lo logren un día para poder erradicar muchos tipos de cáncer gracias a la radioactividad. Aquí hay algunas referencias de normas, la 241, la 059 para fabricación de medicamentos, la ISO 14644 para lo que es cuartos limpios de ambientes asociados. En fin, todas estas que están aquí pueden servirles a ustedes para ampliar el conocimiento sobre lo que es un cuarto limpio, un área limpia, un sistema HVAC o un sistema de fabricación de agua purificada o agua para inyectables, que son los sistemas críticos de este tipo de industrias. Bueno, ya son todas las laminillas que yo tengo el día de hoy para ustedes. Es un tema interesante, yo lo que quiero es sembrarles la curiosidad, porque es importante que ustedes sepan que existen estas normas y que cada vez las van a ir alcanzando. Como se los dije, en Europa y en Estados Unidos ya hay normas que exigen que los quirófanos sean un cuarto limpio. Y como es obviamente un área muy delicada, tiene que ser ISO 5 para garantizar que no haya partículas o bacterias en el aire que se depositen dentro del cuerpo humano cuando está abierto, ¿verdad? O que los mismos cirujanos, enfermeras no metan partículas o bacterias al área limpia. Todo eso ya los está alcanzando y algún día va a ser una realidad. Algún día los cirujanos van a tener que entrar como entran los operadores de las áreas limpias en farmacéuticas, en aeroespacial o en automotriz, como parecen astronautas, porque es muy complicado lograr este tipo de limpieza en estas construcciones, en estos cuartos limpios. Entonces vamos a empezar a hacer algunas preguntas para ver si se llevan algunos regalos. ¿Quién me contesta de manera muy general qué es un cuarto limpio? Vamos a pensar para fabricar dispositivos dispositivos médicos. ¿Cuál es la finalidad de tener un cuarto limpio? Pues la finalidad sería que esté libre de partículas y que esas partículas pues podrían ser un microorganismo que contaminara. Muy bien, muchas gracias. Pues sí se lleva el premio. Son unas libretas para sus anotaciones. Ya sé que ahora los chavos ya no anotan nada, ¿verdad? Todo lo graban en el celular o ponen mensajes de texto en su celular, etcétera. Pero créanme que el papel y la pluma funciona. A ver. La clasificación ISO, la más fina fue la 1. ¿Alguien recuerda qué tipo de productos se fabrican en la clase ISO 1? ¿Quién levanta la mano? Mencionó que eran dispositivos electrónicos como tarjetas, algo de Intel, como discos duros y dispositivos electrónicos. Exactamente, discos duros o procesadores electrónicos como los de Intel, es la clase ISO 1. ¿Saben, por cierto, un paréntesis, cuánto cuesta una clase ISO 1, por ejemplo, de Intel para fabricar los procesadores? Ahorita vamos en el i7, ¿no? Más o menos por ahí va. ¿Cómo cuánto costará un cuarto de 20 metros por 10 metros? Son más grandes, esos miden como de 30 por 20 metros. ¿Saben el costo de la construcción de un cuarto limpio de ese tipo? Alrededor de $10 millones. Una clase 5 podríamos estar hablando de 2 a 3 millones de pesos para farmacéutica. Otra pregunta. Se dieron cuenta que mientras más estricto es un cuarto limpio, más mediciones se tienen que hacer y de diferentes magnitudes. ¿Quién me dice al menos 3? Pues se tienen que monitorear partículas viables, partículas no viables, temperatura, humedad. Bien, muchas gracias. Temperatura, humedad, partículas viables y no viables. Las viables son las que se pueden reproducir, son las que pueden generar problemas en la salud, ¿no? Como los microorganismos. Y las no viables, pues es el polvito que viene ¿de dónde? Viene de los volcanes, viene de la erosión eólica de la tierra,
Vienen de muchas fuentes. Muy bien. Vamos con las últimas preguntas, pues ya vamos a terminar para que ahora pasemos a preguntas. Ya no hay realities. Ahora vamos a pasar a las preguntas. ¿Quién quiere preguntar cualquier cosa? ¿Alguna duda? Bueno, vi que para la instalación de los filtros EPA ponían como varios sobre la habitación. ¿Por qué no hacerlo desde el inicio? O sea, de que ya venga todo limpio. O sea, ¿cuál es la finalidad de ponerlo de esa manera? Esa es muy buena pregunta. Está preguntando por qué los filtros no se ponen antes, por qué hasta en llegar al techo del cuarto limpio, por qué no antes en el sistema del HVAC, ¿no? En los ductos. Los ductos pues son como cuando entra uno al Walmart y voltea uno hacia arriba, ahí están los ductos. Por aquí creo que ahí hay uno, ahí hay un ducto de salida. ¿Sí lo ven? Bien. Todo eso se llama sistema HVAC. ¿Por qué poner los filtros en el techo de un cuarto limpio? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Se necesita laminaridad, o sea, que el aire sea laminar para máxima protección. Imagínense que estamos debajo de un cuarto donde es una regadera, todo el techo es una regadera. Si yo me muevo un poco a la derecha, pues estoy debajo de esta lluvia de agua, ¿no? Imagínense lluvia de aire. Como es flujo laminar y yo contamino al área, este flujo de aire está lavándome, entre comillas, y todas las partículas se van a donde, al piso. Y del piso, al lado derecho, izquierdo, enfrente, atrás, hay rejillas de extracción donde sale el aire. Entonces, continuamente, mientras camino en el área limpia, el aire laminar está lavándome, literalmente, y evita que haya contaminación, o cuando yo camino genero turbulencias y esas partículas se van hacia la salida gracias a esa laminaridad. Por eso están en el techo. Si fueran antes, como ese difusor que tenemos ahí circular, pues el aire sale para todos lados y generan mucha turbulencia. ¿Alguien más? ¿Otra duda? Bueno, mi pregunta es, ¿por qué siempre el parte de arriba de una habitación siempre tiene más temperatura, es más caliente? Bueno, eso básicamente se debe al tipo de construcción. La irradiación solar en general impacta en la parte superior y entonces por lo tanto es más caliente. Sin embargo, cuando tú estás en un área limpia se trata de evitar eso. Por eso las áreas limpias siempre tienen arriba del techo lo que le llaman el paso de gato. Se llamaba así antiguamente porque tenías que ir a gatas. Ahora ya no, ahora ya puedes caminar parado en esas áreas técnicas y el techo pues está más arriba, ¿verdad? Entonces evitan que se caliente el área limpia. ¿Por qué evitan que se caliente el área limpia? Porque la temperatura también es importante. Si yo estoy fabricando un anticancerígeno que es sensible a la temperatura, o sea, termolábil, o sea, se descompone con la temperatura, tengo que mantener el cuarto limpio literalmente a 17 grados. Es muy frío estar ahí 4 o 5 horas. Pero si no lo hacen así, el producto se puede descomponer, la molécula se descompone y no logra su finalidad. Entonces, tiene que mantenerse en todo el llenado de estas ampolletas de anticancerígenos esa temperatura de 17 grados y por eso entonces el techo está como a 3 metros y de 3 metros hacia arriba, que es el paso de gato, todavía van a otros 4 metros para evitar que se caliente, pero todo es por la irradiación del sol. Bueno, es igual un poco referente a la misma que hice. Por ejemplo, para ISO 5, cuando haces como manipulación de microorganismos, la FEUM menciona que tiene que ser dedicado e independiente. Pero si tú ya tienes como los filtros, o sea, tienes tu sistema de aire y tienes diferentes clasificaciones en diferentes habitaciones, pero si tú pones un filtro EPA en esa clasificación y ya está entrando limpio, ¿por qué debe de ser independiente y dedicado? O sea,
¿cuál es el riesgo o por qué se hace esa mención? En todo proceso de contaminación hay tres factores principales. Uno es el ambiente, o sea, el sistema HVAC y los filtros EPA. Si un filtro EPA se perfora, ya no está logrando su función y entra aire sin filtrar. ¿Existe eso? Sí, sí existe. Yo he visto desarmadores de cruz planos encima del filtro EPA en áreas limpias farmacéuticas porque alguien entró a hacer un mantenimiento el fin de semana, al empleado o al técnico se le cae el desarmador y cae en la media filtrante, que es como un papel, es muy delicado y se puede romper. Entonces, si se rompe, empiezan a pasar partículas, ¿no? Entonces, todo esto se debe de cuidar, porque si entra aire filtrado, hay que proteger de todas maneras otros aspectos. Bueno, cuando un operador, que ese es un segundo factor, el primero es el ambiente, lo logran los filtros EPA, inyectan aire filtrado, un cuarto limpio, pero el operador al moverse del piso genera turbulencias. El operador es un ser humano, a los seres humanos se nos desprenden más o menos, si mi memoria no me falla, alrededor de 300,000 células por centímetro cuadrado. Todas esas células es alimento para bacterias, para microorganismos. Si yo las voy regando en un área limpia, pues dejo alimento para que crezcan las bacterias. Por eso se disfrazan con trajes limpios, que es lo que es la capucha, los zapatones, el traje completo, los guantes, la escafandra, los gogles. Es incomodísimo andar en un cuarto limpio vestido así, la verdad, se tiene uno que acostumbrar. ¿Y por qué se visten los operadores? Para evitar que sus células muertas se vayan a ir afuera de este traje limpio hacia el área limpia. Entonces el operador es un factor de contaminación muy fuerte. Y el tercero es el mismo proceso. Las máquinas llenadoras, las máquinas que fabrican los dispositivos médicos generan partículas. Entonces esa generación hace difícil el lograr que el área limpia siempre esté limpia. No nada más se logra con el aire filtrado, tienen que ser varios factores. Entrenamiento de los operadores, validación de una máquina llenadora o de una máquina que esté inyectando un plástico para hacer los tubos endotraqueales, por ejemplo. Es complicadísimo, créanme, los costos anuales de mantener un área limpia son altísimos. De los filtros que mencionó, ¿cada cuánto se tienen que estar cambiando para que siga estando el área limpia? Sí, esa es buena pregunta. Normalmente se deben de cambiar cada 3 años, cada 4 años. Obviamente, como toda pregunta que nos dicen, oye, ¿cuánto me va a durar las llantas de mi coche? ¿Cuánto me va a durar el tanque de gasolina? ¿Cuánto me va a durar X o Y? ¿Cuánto me va a durar un lente intraocular? Pues depende del uso, ¿no? Si es área limpia, se usa a diario 3 turnos, por ejemplo, esos filtros EPA probablemente se tenga que cambiar cada 2 años. Pero si yo soy una farmacéutica que tengo 4 lotes al año, uno en enero, otro por junio, el otro por agosto y otro por diciembre, y cada lote es de 20,000 ampolletas de anticancerígenos, porque cada ampolleta vale 4,000 pesos al público, pues no necesito más, ¿verdad? Con eso tengo un buen negocio y no puedo fabricar más porque no hay tanta demanda. Bueno, en este caso, un área limpia que tiene 4 lotes al año, a lo mejor yo tengo que cambiar los filtros EPA pues cada 8 años, depende mucho del uso. Ahora bien, es muy conocido en el medio que un área limpia, para poderse lograr, tiene que estar funcionando. Si ustedes la detienen, créanme que es un problema y no funciona como fue diseñada. Tiene que estar funcionando aunque sea en estado de reposo, a baja velocidad la entrada de aire, pero tiene que estar funcionando siempre. Entonces, tradicionalmente los filtros, hay empresas que por procedimiento las cambian cada 4 años, pero hacen mediciones. Con estos aparatitos pueden verificar si todavía están filtrando bien o inyectan partículas para retar al filtro. ¿Por qué quieren retar al filtro? Dicen, bueno, ¿qué pasa si en los perefiltros que son malla ciclónica? ¿Sí saben cuál es esa, no? La malla ciclónica, es una de alambre, pues las rejas estas de alambre. La malla de los pollos,
ponen una malla de pollos. Mosquiteros, ponen muchos prefiltros y luego filtros que tienen eficiencias del 85%. ¿Para qué? Pues para ya más o menos proporcionar un aire limpio antes de que llegue al filtro EPA. ¿Por qué hacen eso? Porque pues los filtros EPA son muy caros. Cada filtro EPA puede oscilar entre 3,000 a 8,000 pesos cada filtro de 2 por 2 pies. Y hay áreas limpias que tienen hasta 10 filtros o 20 filtros de estos, ¿no? Entonces, es caro, sí es caro, pero es algo necesario y entonces por lo mismo hacen pruebas. Retan con una nube de partículas de 0.3 micras en el sistema, en los ductos, impactan los filtros y del otro lado está alguien midiendo con un contador. Si detienen todas esas nubes de partículas, quiere decir que el filtro está bien y esas pruebas las tienen que hacer cada año. Y de esa manera se dan cuenta si los filtros ya no tienen la eficiencia o ya están con alguna perforación y los tienen que cambiar. Pues ya terminamos. ¿Alguna última pregunta? Tenemos tiempo nada más para una más. ¿No? Bueno, les quiero comentar que este es un nicho muy específico. Nosotros como empresa empezamos a ingresar en esta área porque estamos visualizando que ya se vienen las normas hacia los quirófanos, ya se vienen las normas hacia los laboratorios de microbiología de hospitales. Y de hecho ya ha habido hospitales que nos han adquirido equipos como contadores de partículas en aire, anemómetros para medir la velocidad del aire que sale de los filtros EPA y muchos otros instrumentos, porque cada vez se vuelven más estrictas las normas de los hospitales. Ya por ahí hay una NOM que también habla de lo que son instalaciones hospitalarias y cada vez los quirófanos van a ser más estrictos. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué queremos proteger? Cuando yo empecé la plática les dije industria aeroespacial, industria automotriz, industria farmacéutica, industria de dispositivos médicos. ¿Qué protegemos? La vida de los seres humanos. Entonces, cada vez se vuelve más estricto el consumo de todos estos productos. Y también hay temas estéticos, ¿no? Por ejemplo, las pantallas LCD, las calaveras de los autos Honda, Toyota, como no quieren que tenga un solo puntito de contaminante, los fabrican en áreas limpias también bastante caras. Entonces, las áreas limpias cada vez son más comunes y por eso quisimos platicar de este tema el día de hoy en un medio donde sabemos que quizás ni tenían idea que esto existe. Pero no solamente existe, cada vez las va a alcanzar más en muchos aspectos de su vida. De hecho, ya los cosméticos se fabrican en áreas limpias. Los maquillajes, el rímel, todo esto ya cada vez se tiene que hacer así. Pues muchas gracias por estar aquí, por esta plática introductoria. Espero que sea una semillita para que ustedes entren en internet, todo está ahí. Pueden preguntarle a Google y si no a la inteligencia artificial y van a ver y conocer mucho de áreas limpias, de sistemas de fabricación de agua, que llaman en la FEUM nivel 1, nivel 2, nivel 3, que son precisamente para hacer productos farmacéuticos inyectables, para lavar válvulas del corazón, lavar lentes intraoculares, todo se lava para que entre a nuestro cuerpo lo más limpio posible y estéril posible. Muchas gracias.